Álvaro Quirós Cabrera. Estudios. Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, Unidad Azcapotzalco. Es maestro en Ciencias Penales y Criminalística por la Barra Nacional de Abogados. Cuenta con un diplomado en Derechos Humanos por el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y por la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Actividades académicas. Profesor invitado en Derecho Penitenciario y Ejecución Penal en la Universidad de Tepantlato. Actividades laborales. Entre los cargos que ha ocupado destaca juez 64º en materia penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Actualmente es juez penal especializado en ejecución de sanciones penales en la Ciudad de México. Controversias ante el juez de ejecución. En primera instancia, me quiero referir, ciertamente ya lo han hecho algún compañero, en atención al origen de este novedoso, ya no tan novedoso, si consideramos el 2011, el 16 de junio del 2011, ya no tan novedoso, la figura del juez de ejecución a nivel nacional, en la Ciudad de México, con dos juezas en ejecución, las que abrieron el camino para que existiéramos los actuales 28 jueces en el sistema procesal penal acusatorio, y en ese 2011 un juez federal en materia de ejecución en Tlalnepantla, Estado de México. Bien, desde mi punto particular concepción, existimos a la fecha en la Ciudad de México 3 jueces operando la ejecución de la pena. En primera instancia es el juez natural, el juez de la causa, el juez sentenciador en el sistema denominado escrito o sistema tradicional, ya que conforme a los acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura, resolvió que los jueces que iban a funcionar a partir del 2011, del 16 de junio del 2011 en la Ciudad de México, iban a conocer de todo lo referente a la ejecución de la pena, excepto beneficios penitenciarios establecidos en la Ley de Ejecución de Sentencias y Reinserción Social. Luego los segundos jueces pues fueron precisamente estas dos juezas de ejecución que operaron los beneficios penitenciarios desde el 16 de junio del 2011. Asimismo, existen al día de hoy 4 jueces, dos en el sur y 2 en el reclusorio, un anexo del reclusorio preventivo varonil norte, y 28 jueces del sistema procesal penal acusatorio que resolvemos respecto a la Ley Nacional de Ejecución Penal y precisamente bajo el concepto de audiencias en oralidad. Bien, me refiero a la reforma constitucional del 16 de junio del 2008, donde la necesidad de aportar elementos de atención a la población penitenciaria del país, no Ciudad de México, se establecieron una vacatio legis de solo 3 años para la cuestión del sistema penitenciario y la ejecución de pena, que se venció al 16 de junio del 2011. Era tanta la urgencia de atender la problemática del sistema penitenciario y la ejecución de las penas que se hizo de carácter urgente atender estas dos circunstancias, y todo se establece en la reforma constitucional y precisamente en el artículo 18 y 21 constitucionales. En el artículo 18 constitucionales, recordemos que primeramente el sistema, la referencia que hacía el párrafo segundo del propio artículo establecía: el sistema penal se basará en el trabajo, capacitación para el mismo, educación y deporte. Se denotaba claramente que regulaba como el sistema penal todo lo referente al último eslabón del aparato de justicia, empezando por el policía preventivo, el ministerio, la fiscalía y la administración de justicia, hasta llegar al sistema penitenciario. Bien, con la reforma al 18 constitucional se aclara el panorama y se establece claramente cómo el sistema penitenciario
se basará y abonando lo que después se fortaleció con la reforma en materia de derechos humanos del 2011, se establece como el sistema penitenciario se basará en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y deporte. Se agrega salud, y con la finalidad de pasar a un tema más amplio de protección de los derechos de las personas privadas de su libertad, y pasar de una readaptación que se figuraba como un aspecto técnico meramente hacia el sujeto, hacia la persona, se pasa a una reinserción social. Todo esto tiene como fin lograr la reinserción social del sujeto privado de su libertad. Es decir, es el fin del tratamiento establecido o de los principios establecidos en el artículo 18 constitucional, y con un objetivo de política criminal al final referido en todos los conceptos que conocemos de prevención general, ¿no? Esta prevención general que tiene como fin en su aspecto positivo definitivamente que las personas sientan que funciona la ley, que las normas tienen una consecuencia, la violación a estas. Por tanto, el fin de esta política criminal establecida precisamente en el artículo 18 constitucional, en la parte de que el sujeto no vuelva a delinquir, es decir, no reincida en la comisión de estos delitos, precisamente ahí se establece, y es la base de la reforma que se llevó a cabo en el 2008 y que aterriza en junio del 2011. De igual manera, el artículo 21 constitucional, en ese definitivamente, no obstante que literalmente no se manifiesta como tal, pero establece la creación del juez de ejecución penal. Si bien es cierto, en el 21 constitucional, igualmente en su segundo párrafo se establece claramente, ahora con esta reforma, que la imposición, modificación y duración de las penas impuestas por la autoridad serán propias y exclusivas de la autoridad judicial. Como bien he señalado, reitero que no obstante que no se encuentra inserta la palabra juez de ejecución, la ley nacional a la que me referiré más adelante establece claramente la figura del juez de ejecución penal. Bien, es así como indudablemente la reforma constitucional de junio del 2008 trae consecuencias jurídicas a favor de los sentenciados, consecuencias jurídicas que tienen como única finalidad que el sentenciado goce de los principios rectores que se establecen en el artículo 4 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que hablamos de debido proceso, claridad en el procedimiento, trato digno, entre algunos de ellos. Y precisamente con esta reforma constitucional y a través de la Ley Nacional de Ejecución Penal se da paso a esta circunstancia. Definitivamente ha venido desarrollándose esta serie de normatividad en relación a la protección de los derechos humanos de las personas. En esencia, hablamos de personas que fueron sentenciadas y que se encuentran privadas de su libertad. No obstante ello, no necesariamente, ahora con la Ley Nacional de Ejecución Penal, hablamos de sentenciados ejecutoriados. También la Ley Nacional establece beneficios y atención en términos del artículo 4 de la propia Ley Nacional para las personas que se encuentran privadas de la libertad en su calidad de imputados o acusados bajo el esquema del nuevo sistema procesal penal acusatorio. En la Ciudad de México, con la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social, se da entrada precisamente a la implementación de los jueces de ejecución. El 16 de junio del 2011 se aperturan dos juzgados de ejecución y, como lo referí al inicio,
a través de los diversos acuerdos que emite el Consejo de la Judicatura de esta Casa de Justicia, se establece que estos juzgados de ejecución conocerán estrictamente cuestiones de beneficios penitenciarios. Los beneficios penitenciarios establecidos en esta ley, como son el tratamiento preliberacional, la libertad preparatoria y la remisión parcial de la pena. Se establecen procedimientos de igual manera para resolver controversias no establecidas en esta ley como tal, sino se enmarcan más claramente en la Ley Nacional de Ejecución Penal y, como lo veremos más adelante, derivado en el artículo 116 en un plano genérico, y se establecen más claramente en los artículos 117 y 118 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por tanto, la Ley Nacional de Ejecución Penal deja atrás los anteriores dos modelos que existían para la ejecución de las penas. El primer modelo, que yo lo he separado de esa manera, es que el juez del sistema escrito o el sistema tradicional, donde dictaba una sentencia y ponía a disposición al sentenciado de la autoridad administrativa, y este juez se encargaba de la ejecución de los demás tópicos de la sentencia, todo lo referente a la ejecución de la pena respecto a la pena privativa de libertad en el ámbito federal, a disposición del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, y en el ámbito local a disposición de la entonces Dirección de Ejecución de Sentencias para la Ciudad de México. Bien, observándose ese primer modelo, pasamos al segundo modelo, donde precisamente el juez sentenciador ponía a disposición de esta autoridad ejecutiva para que tuviera bien realizar el estudio y, en su caso, el otorgamiento de cualquier tipo de beneficio de libertad anticipada, tratamiento preliberacional o remisión parcial de la pena. Pero hay algo muy importante de analizar en estos dos mecanismos que existían de ejecución de pena. Jamás se estableció un procedimiento de petición por parte de los sentenciados, por parte de las personas privadas de su libertad. La única manera de acercarse ante las autoridades penitenciarias era a través de otro empleado o del custodio, y que se perdían por ahí en el solo transcurso de llegar del lugar donde le entregaba la petición el sentenciado al custodio o al técnico penitenciario, en lo que llegaba esta persona a gobierno, pues nunca volvía a ver qué pasaba con su petición. Bien, el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, tengo que decirlo porque dentro del ciclo de conferencias hubo por ahí algún debate respecto a la necesidad o no necesidad de llevar a cabo una audiencia inicial de ejecución. Algunas voces han planteado de que no es necesario y daban algunos ejemplos, ¿no? Como lo recuerdo uno que decía: ¿cómo voy a llevar a audiencia una circunstancia de nombramiento de defensor, por ejemplo? Sin embargo, los que consideramos que es necesaria la audiencia inicial de ejecución, además de otros factores, consideramos que en esta audiencia inicial de ejecución se enlaza, se engloba toda la resolución, el estudio y análisis respecto a todos los tópicos de la sentencia. Es decir, no vamos a ir a una audiencia simplemente para que nombre un defensor o para desahogar alguna promoción. No, se lleva la audiencia inicial precisamente para que el sentenciado tenga la oportunidad en esa audiencia inicial de, si bien es cierto, como lo establece el sistema procesal penal acusatorio, le debe el juez de control hacer un
una lectura para su comprensión de la sentencia que le ha dictado. También es cierto que le reiteramos tanto la sentencia que le fue impuesta como pena privativa de libertad, así como los diversos tópicos de la propia sentencia, para que el sentenciado conozca los mecanismos que le fueron otorgados de sustitutivos penales o suspensión condicional de la ejecución de la pena y tenga la oportunidad de acceder a alguno de ellos. Desde luego, explicándole todos y cada uno de los mecanismos. Le vamos a explicar en qué consiste el tratamiento en libertad, el tratamiento en semilibertad, la sustitución por jornadas de trabajo a favor de la comunidad y la suspensión condicional de la ejecución de la pena, tal y como lo establecen los artículos 34, 84, 87, 88, 90 y las facultades inherentes al juez establecidas en el artículo 93 del Código Penal para la Ciudad de México. Luego entonces, por tanto, es importante el primer acercamiento entre la persona sentenciada y el juez de ejecución de sentencias. No podemos omitir esa audiencia inicial de ejecución. Con esa audiencia inicial de ejecución, precisamente se da pauta para que el contacto, la inmediación que previene los principios de la reforma constitucional, de la presencia del juez encabezando una audiencia inicial de ejecución y resolviendo respecto a mecanismos sustitutivos o suspensión condicional de la ejecución de la pena, reparación de daño, multa y objetos decomisados. Bien. Ese fue como un paréntesis, como de atención precisamente a este tema que me traía yo el punto de esa duda que surgió en alguna de las ponencias. De igual manera tengo que hacer referencia actualmente para nuestra parte de la función, pues trabajamos en base a algunos acuerdos que emite el Consejo de la Judicatura y valga decirlo, teníamos una serie de acuerdos, ¿no? No confusos desde luego, pero sí diversos y que además algunos referían algunas circunstancias, es decir, estaban repetidos y teníamos que irnos a diversos acuerdos para establecer el fundamento en algunas resoluciones que tomábamos. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura, en fecha 29 de junio del 2018 ha emitido el acuerdo 3727/2018, donde es un acuerdo general que compila los acuerdos de operación de las unidades de gestión judicial en materia de ejecución penal. Por tanto, va a mejorar los criterios que vamos a tomar los jueces de ejecución respecto a la toma de decisiones respecto a la ejecución de las penas. Tengo que hacer un paréntesis para qué tiene que ver esto con la audiencia inicial, el tema que ahorita voy a abordar, qué tiene que ver con las controversias jurisdiccionales. Precisamente en la audiencia inicial, el sentenciado que tenga o le fueron otorgados sustitutivos de pena privativa de libertad por tratamiento en libertad o semilibertad, o le hayan otorgado una suspensión condicional de la ejecución de la pena, a la vuelta de la esquina las personas sentenciadas incumplen con dicho beneficio o dicha suspensión o dicha sustitución, y luego entonces tenemos que llevarlo con la Ley de Ejecución y Reinserción Social. Llevábamos a cabo una audiencia de revisión del beneficio, el sustitutivo. Ahora con la Ley Nacional de Ejecución Penal, no obstante, les vuelvo a repetir el debate que se ha generado entre nosotros mismos, la mayoría en la unidad a la que pertenecemos, que es Sullivan, consideramos que se trata el incumplimiento de la sustitución de
de las obligaciones para la sustitución por tratamiento en libertad o semilibertad y suspensión condicional de la ejecución de la pena, se trata de una controversia jurisdiccional establecida tanto en el artículo 116 en su fracción cuarta como en el artículo 118 fracción cuarta de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y precisamente por eso referí esto de la audiencia inicial. ¿Por qué? Porque precisamente al sentenciado, al otorgamiento de cualquiera de estos mecanismos alternos a la prisión, se le hicieron conocer las obligaciones, se le explicaron las obligaciones, se le explicaron las consecuencias del incumplimiento. Luego entonces, ante el incumplimiento, pues previa petición de alguna de las partes, en este caso la Fiscalía, el agente del Ministerio Público, pues solicitará la controversia jurisdiccional. Y en términos del artículo 120, pues bueno, llevaremos a cabo el procedimiento de controversia jurisdiccional. Por tanto, tengo que referirme a este tema porque también tiene que ver con el desarrollo de llegar a esta parte de las controversias. Primeramente en la Ciudad de México, en el año de 1971, mayo de 1971, se crea la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados. Se emite, se publica esta ley. Esta ley de 1971, pues precisamente es de carácter importante para, antes de esta fecha, por ahí había un reglamento de reclusorios de los años 50, pero no se concebía todavía el tratamiento, el trato al sentenciado, a las personas privadas de su libertad. Se llevaba a cabo perdón la expresión, pero como objetos, el internarlos y olvidarnos de ellos, ¿no? El criminólogo penitenciarista Alfonso Quirós Cuarón alguna vez hizo una referencia en el sentido de que señaló que a la persona privada de su libertad que no se le otorgue tratamiento técnico sería volver al Estado en su carácter de venganza, ¿no? De aplicar venganza, la venganza pública. Luego entonces, precisamente con la ley de normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, se establecen cambios sustanciales en la manera de tratar a las personas privadas de su libertad. Primeramente, nace algo que vamos a trabajar ahora, nace el Consejo Técnico Interdisciplinario. Ahí es cuando se establece el Consejo Técnico Interdisciplinario, que ahora la Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 17, pues es muy genérica, ¿no? Muy general. Antes en el reglamento de los centros de reclusión se establecían las personas que debían participar en el Consejo Técnico Interdisciplinario. Ahora en el artículo 17 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con la nueva denominación de Comité Técnico Interdisciplinario, nada más dice que participarán los titulares del área jurídica, técnica, administrativa y de seguridad, cuando era un catálogo de personas que debían participar en el entonces Consejo Técnico de 1970. Una figura novedosa que se crea en los 70s con esta ley de normas mínimas es el tratamiento técnico progresivo. El tratamiento técnico progresivo nace precisamente con esta reforma al sistema penitenciario de 1971. ¿Qué tiene que ver ahora con las controversias? Pues el análisis de también una pregunta que se suscitó en alguna de las conferencias era ¿qué diferencia existe entre el estudio técnico que se realizaba antes de el plan de actividades? Pues es sustancial, ¿no? En primera instancia, el otro es impositivo y establecido a partir de lo dañado que esté la persona, y el siguiente, el plan de actividades, tiene que ver con cuestiones de carácter de trabajo y educación que se le va a aplicar al sentenciado, desde luego con la participación del propio sentenciado, y la cuestión de la inconformidad pues nos dará pie a una controversia jurisdiccional.
establecida en el 116 en su párrafo primero y el 117. Bien, con esta ley de normas mínimas, de igual manera, se da por primera vez en México la posibilidad de que las personas obtengan su libertad antes de compurgar la pena, y se establecen dos beneficios primordialmente, que es la remisión parcial de la pena y el tratamiento preliberacional. Desafortunadamente, la ley de normas mínimas tiene reformas hasta 1981 y 1983, en donde se establecen parámetros para el otorgamiento de los mismos y limitaciones en cuanto a los delitos establecidos en el artículo 85 del Código Penal Federal de entonces. Es decir, se dejó abierto esto y se manejó discrecionalmente por la autoridad ejecutora administrativa, y de repente en los 70s, mediados de los 70s, finales de los 70s, estaban saliendo personas con el 25-30% de la pena compurgada, es decir, había por ahí un total desfase al interés de la sociedad, de que las penas se compurguen o se cumplan tal y como fueron dictadas. Bien, con esto da paso a que en septiembre de 1999, y derivado de la separación, recordemos, de la separación del Código Penal Federal para toda la República y para el Distrito Federal, que se publicó en la Ciudad de México el Código Penal para el Distrito Federal, y se establece también la separación respecto a la ejecución penal, y se publica la Ley de Ejecución de Sentencias, precisamente de 1999, y para la ejecución, por parte de la ejecución, se establece una autoridad administrativa denominada Dirección de Ejecución de Sentencias, que ahora de igual manera se encuentra ubicada donde se encuentra la coordinación de sentenciados en libertad, y donde remitimos a las personas para que den cumplimiento con las obligaciones inherentes a las suspensiones condicionales de la ejecución de la pena, sustitutivos y o beneficios de condena condicional cuando se den, o libertad anticipada cuando ya empecemos a estudiarlos a través de incidentes. Bien, con esta ley precisamente se da otro parteaguas al tratamiento, a la ejecución de las penas. Ahora sigue siendo una facultad de la autoridad administrativa con diferentes cuestiones manejadas por ahí. Se establecen 3 beneficios que antes se llamaba, hay uno novedoso que es muy parecido al tratamiento en libertad o semilibertad, que se denominó tratamiento en externación, que ahora en aplicación garantista y en cuestión de aplicar la ley que más favorezca al gobernado, en este caso al sentenciado, pues se pudiera aplicar esta ley de ejecución de sentencias de 1999 para sentenciados que hayan cometido el hecho antes de 2011. Entre el 99 y 2011, es decir, una aplicación para esta cuestión de beneficios, el indubrio pro reo, ¿no? Lo que más beneficie bajo los efectos de la ultraactividad o retroactividad. Bien, los beneficios que se establecen en esta ley de ejecución es, como ya lo referí, el tratamiento en externación. Concebía que debían ser penas mayores a 7 y menores de 10 años. Ese tratamiento en externación novedoso ya no figuró en la Ley de Ejecución y Reinserción Social. Los que se establecían en esta ley del 99 también es la libertad anticipada en 3 modalidades, que era el tratamiento preliberacional, que era el 50% de la pena, la libertad preparatoria, 3/5 partes, y siguió vigente, o más bien para el Distrito Federal se adaptó la remisión parcial de la pena, que eran 2 días de trabajo y te remito uno
de prisión. Y algo novedoso que se trajo aplicado en Chihuahua, pero es un beneficio chileno, es el monitoreo electrónico a distancia, que por cierto lo contempla en el beneficio de condena condicional la Ley Nacional de Ejecución Penal, el monitoreo a distancia. Bien, bajo este esquema de la Ley de Ejecución de Sentencias de 1999 sigue vigente la operación de la ejecución de sentencias por parte de la autoridad administrativa, de manera discrecional, sin un procedimiento debidamente establecido, ni siquiera manuales de operación. Se otorgaba bajo el esquema de el margen de la penalidad, es decir, tenías ya el 50% de la pena, no se daba mucho interés a los estudios técnicos para el otorgamiento de estos beneficios. Es así como con la reforma al artículo 73 en su fracción 21 le otorga facultades al Congreso de la Unión para, entre otras leyes, legislar respecto a la ejecución de las penas. Y es de allí que es publicada precisamente el 16 de junio del 2016 la Ley Nacional de Ejecución Penal. Si bien es cierto, una entrada en vigor progresiva, también es cierto que en sus artículos transitorios segundo y tercero de la propia Ley Nacional de Ejecución Penal se señala claramente que quedan abrogadas a nivel federal la Ley de Normas Mínimas y en el ámbito local la Ley de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social. Sin embargo, como ya he mencionado, hay jurisprudencia al respecto que establece que se deberá seguir aplicando en beneficio de la persona sentenciada lo que más favorezca a ella. Es decir, podremos seguir aplicando la Ley de Normas Mínimas si tenemos por ahí una petición de algún sentenciado que el hecho comisivo del delito sea por aquellas fechas, la Ley de Ejecución de Sentencias del 99 o la de Reinserción del 2011. Es decir, con esta Ley Nacional de Ejecución Penal se establecen claramente y además en los periodos de entrada en vigor de lo que falta de la ley, no hay nada pendiente respecto a la parte procesal. Esa parte de procedimientos es vigente y debemos aplicarla. También hay jurisprudencia al respecto que nos hace la referencia clara de que la ejecución de las penas no se debe establecer a partir de la fecha de la comisión del delito o de la ejecutoria de la sanción, sino a partir de que se inicia un procedimiento. ¿Sí? Es decir, se debe separar en procedimientos. Un ejemplo, tenemos una sentencia ejecutoriada del 2007, 2008, está ejecutando su pena y hace 15 días nos promueve una controversia jurisdiccional respecto a condiciones de internamiento. El sujeto, sin más, de un día para otro, lo clasifican del dormitorio donde ha vivido los últimos 10 años, lo clasifican a un dormitorio diferente. Entonces, es sujeto a una controversia jurisdiccional, no obstante, el expediente de ejecución o la comisión del delito o su sentencia ejecutoriada que no es de esa temporalidad. Bien, con la Ley Nacional de Ejecución Penal actual se llega a una protección de las personas privadas de la libertad. Esta Ley de Ejecución Nacional de Ejecución Penal abarca diversas cuestiones, diversas circunstancias, situaciones en protección de las personas privadas de su libertad, ya sea sentenciadas, ejecutoriadas o, como ya he referido, en prisión preventiva, ya sea en carácter de imputados o acusados.
traslados. En su artículo 4 están los principios rectores precisamente para esta ley nacional, que recoge lo establecido en el artículo 18 constitucional en su párrafo segundo. De igual manera, se establecen los servicios que debe otorgar la autoridad penitenciaria a las personas privadas de su libertad, el régimen de internamiento establecido en el artículo 30, salud en el 32, cuestiones de alimentación, condiciones de vida digna. ¿Por qué los refiero? Porque son importantísimos para las controversias jurisdiccionales y serán materia de controversia jurisdiccional para con los jueces de ejecución. De igual manera, se ventilarán las cuestiones de régimen de visita. Se ventilarán las circunstancias de traslados. Los traslados, recordemos, conforme al artículo 49, 50, 51 y 52, existen 3 tipos de traslados señalados en la Ley Nacional de Ejecución Penal: traslados voluntarios, traslados involuntarios y los traslados que son excepción a los voluntarios. Y ahí se enmarcan todas las obligaciones que tiene tanto la autoridad administrativa y su revisión, análisis de legalidad respecto a los mismos por parte de la autoridad judicial. En toda esta gama de conceptos en carácter garantista que tiene la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues bueno, también se analiza los nuevos beneficios de libertad que establece la condena condicional en el artículo 136 y la libertad anticipada en el artículo 141. Hay una novedad en el artículo 144, que son la sustitución de las penas privativas de libertad por penas no privativas de libertad, que más adelante analizaremos y que también tienen que ver con lo que establece el artículo 118, fracción cuarta, respecto a controversias jurisdiccionales. También abarca justicia terapéutica, el artículo 139, el artículo 200, la justicia restaurativa. Es decir, son 207 artículos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de una ley de ejecución novedosa. Ya se ha hablado mucho de las partes un tanto olvidadas por parte del legislador respecto a la Ley Nacional de Ejecución Penal, y lo referimos los que trabajamos con personas en circunstancia de libertad, en situación de libertad, cuando la Ley Nacional de Ejecución Penal pues no hace ninguna referencia a este sujeto, a esta parte procesal de persona sentenciada en libertad. Bien, mediante la emisión de una sentencia, el interés, recordemos que es una resolución judicial, es de interés público, y el interés de la sociedad es precisamente que esta sentencia se cumpla en los términos establecidos por el juez sentenciador. Si bien es cierto, el sistema procesal acusatorio, uno de sus principios es la contradicción, se denota claramente que los resolutivos de la propia sentencia no merecen contradicción de las partes, están fijados de esa manera y de esa manera se tendrá que dar cumplimiento a la misma. Si existe un parámetro de contradicción entre las partes, será en la forma en que se dará cumplimiento precisamente a esta sentencia. Pero siempre el juez de ejecución velará por el estricto cumplimiento de la propia sentencia en base a las leyes respectivas, a la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero sobre todo a lo establecido en los resolutivos en la propia sentencia. Por tanto, desde mi punto de vista, considero 3 factores principales del juez de ejecución penal, derivado, como he mencionado, de la propia Ley Nacional de Ejecución Penal. El primero que refiero se trata de una función de vigilancia
una función de inspección de las condiciones de internamiento, de las condiciones de vida que debe tener el sujeto sentenciado, el sujeto privado de su libertad. Es cierto que en un asunto específico de una controversia no podemos ir a visitar un centro de reclusión porque violaríamos el principio del sistema procesal acusatorio al ser parte o determinar una visita como parte de uno de las partes procesales, pero ciertamente podemos hacer visitas generales. A la fecha no lo hemos hecho, yo creo que por el momento no, tenemos la verdad mucho trabajo, pero tenemos esa posibilidad de hacer visitas al interior de los centros de reclusión para efectos de establecer las condiciones de internamiento de los sentenciados, y viene el segundo factor de importancia para con el juez de ejecución. En ese sentido, considero que tiene un carácter consultivo, es decir, a partir de algunas opiniones respecto a estas visitas carcelarias que se pudieran hacer o que se harán al futuro, podríamos establecer mecanismos de señalamientos a la autoridad penitenciaria respecto a condiciones generales, que además lo establece el propio procedimiento de controversia jurisdiccional, donde dice que al haber diversas peticiones de controversia en un mismo tema, podemos hacer la acumulación y determinar una resolución de carácter general para con estas peticiones de controversias. Y la última parte que me parece de suma importancia en la función jurisdiccional de parte del juez de ejecución es la función decisoria jurisdiccional, en donde definitivamente es respecto a las solicitudes y controversias derivadas de este enfrentamiento entre derechos y deberes de los internos. Pues bien, bajo este esquema de un paso por todos los procedimientos, las leyes que se vinieron desarrollando, los tratamientos que se han venido desarrollando desde el tratamiento técnico progresivo, el criminodiagnóstico, todo esto que tiene que ver con el aterrizaje en el plan de actividades y las condiciones que señala la ley para llevar controversias jurisdiccionales por parte del juez de ejecución, pues trataremos de analizar cada una de ellas, de las que se establecen en el artículo 116, controversias ante el juez de ejecución, artículo 116 en su fracción primera. Primero, es muy amplio aquí, sujetos legitimados. Es que ya cualquier persona con el debido respeto puede promover una controversia jurisdiccional. Primeramente, el sentenciado, el defensor, el Ministerio Público, la víctima, lógicamente, y el asesor jurídico, pero vienen otras familiares en grado de consanguinidad hasta el 4º grado, parejas de hecho que se refieren a la conformación de dos personas que se da una situación de pareja, heterosexuales u homosexuales, organizaciones civiles de derechos humanos, gubernamentales, no gubernamentales, o cualquier persona que tenga algún interés para con alguna persona privada de su libertad. Eso, a la vuelta de la esquina, la verdad es que nos va a llevar a analizar o llevar a cabo controversias jurisdiccionales respecto a peticiones de personas que a lo mejor no tienen ningún interés jurídico respecto a
alguna persona privada de su libertad que nada más se nombre como interesada en conocer las condiciones de vida al interior de los centros de reclusión. Bien, son todas estas personas que se establecen en los artículos 108 y 121 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y el primer punto que se establece es las cuestiones de internamiento y cuestiones relacionadas con el mismo. Las controversias que se llevan a cabo se establecen en condiciones de internamiento en los artículos 30, donde se dan, precisamente se analiza las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad y los servicios que se otorguen por parte de la autoridad penitenciaria, que se establecen en el artículo 32 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En esta parte, lejos del procedimiento que lo veremos más adelante, déjenme comentarles que las condiciones de internamiento son definitivamente de carácter de importancia para las personas privadas de su libertad. Sucede que al ingreso de las personas privadas de su libertad, pues primeramente se les hace un estudio de personalidad para efecto de establecer el tratamiento a seguir. Y en base a este tratamiento, principalmente en algunos estudios de carácter personal del sujeto, como son el de criminología, el de trabajo social y el de psicología, se establece el grado de atención que requiere esta persona y en base a ello, a su trabajo al exterior, a su forma de vida en el exterior, se determinará el dormitorio al que se va a canalizar para que pase su prisión en ese dormitorio, y se establece precisamente en el artículo 31 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es la clasificación penitenciaria. La clasificación penitenciaria nos va a llegar mucha controversia. Yo creo que los compañeros que están en las unidades de gestión del reclusorio Oriente y el Norte deben tener ya controversias jurisdiccionales respecto a cuestiones de internamiento y precisamente en cuestión de clasificación. ¿Por qué? Porque se puede llegar al punto de, por mala información que otorga el sentenciado, por ejemplo, un sujeto que fue servidor público, policía en la calle y llega al centro de reclusión y cuando elabora su ficha técnica hace señalamientos no correspondientes a su actividad, dice que por lo regular señalan que son comerciantes y nos lo mandan a un dormitorio 3 en el reclusorio Oriente, que es para el robo habitual, ¿no? Cuando los servidores públicos deben ir al anexo 8 y sobre todo los policías. Entonces, imagínense el riesgo para este sujeto de irse allá a un dormitorio que no le corresponda. Desde luego, la Ley Nacional de Ejecución Penal, y algo que se considera y que no se había manejado en ninguna otra ley de las que hice referencia, establece un procedimiento administrativo que se señala en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Primeramente, y como lo señala el procedimiento para las controversias, un principio de definitividad deberá agotar la petición administrativa. Y este policía, por ejemplo, tendrá que ir primero ante el director del reclusorio y en términos del 106 solicitarle que le haga el cambio de dormitorio al dormitorio de los policías. Este director del reclusorio tendrá un término de 72 horas para determinar si admite esa petición, si previene a la persona privada de su libertad para que le aclare alguna circunstancia, y a su vez tendrá 72 horas para desahogar esa prevención. Desahogada en el término de 5 días
el director del reclusorio resolverá este planteamiento o esta petición de la persona privada de su libertad, y si considera que acreditó que era policía, pues lo regresará, más bien lo cambiará al anexo 8, es un ejemplo. Si no le satisface esta resolución a la persona privada de su libertad, promoverá ante nosotros una controversia respecto a condiciones de internamiento del artículo 31 de la Ley Nacional de Ejecución Penal a la clasificación incorrecta o no idónea del dormitorio al que le tocaba, y entonces ya nosotros iniciaremos el procedimiento a que se refiere el artículo 120 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, admitiremos dicha controversia, fijaremos la notificación a las partes para que en el término de 5 días contesten la acción y produzcan prueba. Todas las pruebas serán admitidas y desahogadas en términos del Código Nacional, el artículo 259, el 356 y demás relativos en términos de las máximas de la experiencia. Luego entonces nos quedamos en las cuestiones de internamiento y cuestiones relacionadas con estos mismos. Recordemos para cuestiones de un poco el conocimiento del sistema penitenciario, para adecuarlo correctamente a una controversia jurisdiccional, que el propio sistema penitenciario, la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 33 establece la posibilidad de crear protocolos de actuación por parte de la autoridad penitenciaria. Esto es novedoso también. La autoridad penitenciaria trabajábamos sin protocolos, sin procedimientos administrativos. Al buen saber y entender llevábamos a cabo las cuestiones administrativas, y lógicamente esto creaba una no certeza jurídica para el sentenciado, para la persona privada de su libertad, de no saber qué pasaba con sus peticiones, si se le contestaba de manera adecuada, una serie de cosas que al final redundaban en no dar un debido proceso o procedimiento a estas peticiones. Hoy por hoy se tienen autorizados 43 protocolos en el sistema penitenciario, y que van desde protección civil, faltas administrativas, no obstante que se encuentran en la ley nacional, el capítulo de faltas administrativas, que ya analizaremos a partir de que lleguemos a ese punto, en el artículo 38 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero hay protocolos que ya regulan el procedimiento de la autoridad penitenciaria. Es más allá, y en términos del programa México-Panamá o algo así, en el que se estableció un fondo de apoyo para las cuestiones de seguridad en el país. Las prisiones en México están siendo motivo de escrutinio, revisión y certificación por la Secretaría de Estado del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, a través de un organismo que se llama ACA, Asociación de Correccionales de América. Esta asociación certifica penales en todo el mundo. A los estados de la República que les certifica todos sus penales, le hacen la entrega del águila real ahí en Washington, en atención a que cumplieron 100 estándares de actuación en beneficio de las personas privadas de su libertad. En el caso de México tenemos 4 penales federales debidamente certificados por el ACA. Todo el estado de Chihuahua, sus 12 penales están certificados. Es el único estado que ha sido condecorado con esta águila real o águila dorada. En Baja California hay 3 penales certificados, y en la Ciudad de México hay 4 penales certificados.
que es dos comunidades, la de menores hombres, la de menores mujeres, el Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente y el Centro de Readaptación Social Varonil Santa Marta Catitla. Estos cuatro. ¿Por qué lo refiero? Porque precisamente la autoridad administrativa penitenciaria ha encaminado sus pasos a aplicar la Ley Nacional de Ejecución Penal. A través de la certificación que ha realizado el ACA, ha producido, en términos del artículo 33 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, alrededor de 43 protocolos de actuación que han beneficiado a los sentenciados. Esto definitivamente, y yo confío en ello, va a ayudar a que las controversias jurisdiccionales respecto a condiciones de internamiento, de sanciones administrativas por conducta, sean las menos, que la autoridad penitenciaria ante el procedimiento administrativo resuelva favorablemente a las personas sentenciadas. El único problema que yo creo que va a existir y que nos va a redundar en que nos van a llegar controversias jurisdiccionales es de que el número de peticiones ante la autoridad administrativa yo estoy seguro no le va a dar abasto para dar cumplimiento a todas las peticiones y por tanto pues van a estar generándose controversias jurisdiccionales respecto a estas cuestiones de condiciones de internamiento. Para cuestiones de internamiento, plan de actividades, como ya referí, el procedimiento administrativo va a ser un principio de definitividad que se tiene que agotar para que se dé paso a la controversia jurisdiccional. Sin embargo, también hay una excepción cuando se trate de casos urgentes o de casos que impliquen violaciones a los derechos fundamentales o humanos de los sentenciados. El juez de ejecución no establecerá este requisito como tal para llevar a cabo la controversia y estudiará la situación que se presente y definitivamente tendremos que emitir un auto donde suspendamos el acto que está siendo impugnado, que está siendo controvertido. ¿Sí? Bien, el segundo párrafo se refiere al plan de actividades de la persona privada de su libertad y cuestiones relacionadas con el mismo que impliquen violación de derechos fundamentales. Antes se tenía en el sistema penitenciario una serie de diversos estudios de personalidad. Cuando ingresaba se realizaba el estudio técnico de personalidad para tres cuestiones. Primero, para determinar el dormitorio al que se iba a asignar a la persona a través de este estudio de personalidad. El segundo, que ya no es aplicable, que era el estudio de personalidad para en la etapa de individualización de la pena que se refiere al artículo 72 del Código Penal para la Ciudad de México, es decir, la sentencia, se estudiara la personalidad del sujeto y determinar el grado de peligrosidad, que ya no es aplicable en base a jurisprudencia. Bien, y el tercer estudio de personalidad que se realizaba era para efectos del otorgamiento de un beneficio, primeramente de libertad anticipada, luego un beneficio penitenciario. Estos eran tres estudios que se realizaban, pero bajo el carácter de obligatorios, es decir, se le llamaba al interno, se le sentaba y cada una de las áreas, trabajo social, criminología, pedagogía, psicología y hasta servicio médico, realizaban sus respectivos estudios de personalidad para estos tres efectos. Posteriormente se pasó al estudio técnico progresivo. Ya al quitar los estudios de personalidad que se emitían para el juez que iba a dictar sentencia, nada más se quedó con el estudio técnico progresivo, que era el estudio que se realizaba al sentenciado para atender el problema de personalidad que pudiera derivarse y cómo el hecho de su personalidad negativa para la comisión del delito,
¿no? Como lo referían antes, como que teníamos que regenerarlo, ¿no? Porque andaba degenerado el sujeto. Luego pasamos a la readaptación, vamos a readaptarlo en los aspectos de personalidad, y ahora no, ahora hay que reinsertarlo a la sociedad, es decir, darle los elementos y bases suficientes y necesarias para que este sujeto salga a la sociedad y tenga bases elementales para llevar a cabo un procedimiento de reinsertación a esta sociedad y pueda obtener trabajo o escuela. ¿Y en qué se basa principalmente el plan de actividades? Precisamente en eso. Es una serie de actividades que tienen que ver con cuestiones de trabajo, de escuela, que le van a ser proporcionadas por la institución penitenciaria a la persona privada de su libertad. Pero hay algo novedoso en el plan de actividades, y es que el plan de actividades se llevará a cabo o se elaborará en conjunción o junto con la persona privada de su libertad. Es decir, cuando ingresa le van a llegar y le van a decir: este es el catálogo de actividades que tenemos, este es el trabajo que existe, las actividades para tu reinserción, los horarios, los días. Se va a considerar la actividad que el sentenciado llevaba en el exterior, su nivel de estudios, su grado de estudios, para conformar la propuesta de plan de actividades. La autoridad penitenciaria tendrá 15 días para remitirlo con el juez de ejecución para su debida aprobación. Sin embargo, en términos de la fracción segunda del artículo 116 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y en la fracción primera del artículo 117 de la misma Ley Nacional, se establece al plan de actividades cómo y las cuestiones relacionadas con el mismo, y que implique violación a los derechos fundamentales para llevar a cabo una controversia jurisdiccional ante el juez de ejecución. Yo creo que todas las propuestas que haga la autoridad penitenciaria respecto a trabajo y escuela o actividades dentro del plan de actividades, dudo mucho que tengan un carácter de violación a los derechos fundamentales. En primer lugar, porque recordemos que en México, en el sistema penitenciario, pues el trabajo no es obligatorio. Luego, entonces, además, este plan de actividades se va a realizar junto con la persona privada de su libertad. Tiene que dar su autorización de que esas actividades son acordes a lo que él realizaba en la calle, a lo que él puede desarrollar en prisión. Luego, entonces, yo considero más circunstancias de que por número de internos, por población excesiva en las cárceles, a lo mejor hagan machotes de plan de actividades, ¿no? Y de repente, pues, Juan Pérez, ya te toca esto y fírmale. Entonces, ante eso, yo creo que van a llevar a cabo su revisión a través de una controversia jurisdiccional. Desde luego, en materia de plan de actividades también se tiene que agotar el procedimiento administrativo que se establece en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es decir, hacerle la petición al director del reclusorio a efecto de que cheque que la actividad de panadero que te dieron pues no es acorde a tu actividad de herrero que realizabas en la calle, ¿no? Desde luego tendrá que ver sobre circunstancias de las actividades que tenga la industria penitenciaria al interior de los centros de reclusión. En los centros de reclusión divergen industria penitenciaria oficial, industria penitenciaria particular y actividades administrativas que son pagaderas en salario mínimo. Les pongo un ejemplo: en el reclusorio preventivo Varonil Sur
a la fecha tiene una población de 3.700 internos, con una capacidad instalada de 7.000 internos, es decir, no hay nada de sobrepoblación, y las actividades de la industria penitenciaria son conglomerado de plástico, elaboración de bolsas, todas las bolsas con las que nos llenan, bueno, cuando compramos un producto que nos guardan el producto ahí en Liverpool, Sears, Palacio de Hierro, todas estas son producidas en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur y una parte en el Oriente. Entonces, hay una industria penitenciaria adecuada, pero en términos de que tengamos una población también adecuada, ¿sí? Es decir, ante 3.700 internos, pues les puedo aplicar industria penitenciaria particular, industria penitenciaria pública. ¿Cuál es la pública? Por ejemplo, los talleres de tortillería, de panadería, de hilados y tejidos que hay en el Reclusorio Sur, y las actividades administrativas, que si bien es cierto, la propia ley de ejecución, la Ley Nacional de Ejecución prohíbe actividades administrativas a las personas privadas de su libertad que no tengan carácter que tengan carácter de dirección o de supervisión. También es cierto que hay actividades administrativas que no tienen este carácter, es decir, estafetas, o de actividades físicas que realizan de jardineros, de limpieza. Luego, entonces, todas estas actividades pueden enmarcar el plan de actividades ofrecido a las personas privadas de su libertad. Yo voy más a ese aspecto de que sigan trabajando sin la entrevista directa con los sentenciados, ¿sí? Que le realicen su plan de actividades sin conocimiento de él, y que entonces le obliguen a firmar un plan de actividades en el que no estaba de acuerdo, y por no decir nada en ese momento ante la autoridad, lo va a firmar. Luego se verá el procedimiento administrativo y atendiendo el hecho tan sencillo como de resolver respecto a que él fue el que firmó el plan de actividades y hasta ahí lo dejamos, entonces ratificar ese plan de actividades por parte del director del reclusorio, y lógicamente pues va a ser una respuesta no eficaz para el sentenciado, para la persona privada de su libertad, y nos va a promover la controversia jurisdiccional. Aperturaremos, ¿y a quién vamos a llamar? Dentro de las personas legitimadas, pues al director del reclusorio. Sin embargo, y atendiendo el hecho de que pues el director no se va a poder separar para atender 10 requerimientos de jueces, en la propia ley se establece a la persona legitimada como el director o la persona que él designe para tal efecto. Entonces vamos a traer al encargado de la elaboración del plan de actividades y que allí nos explique a través de el contradictorio o el debate que se genera entre las partes, pues explique y determine la forma en que estableció ese plan de actividades para la persona privada de su libertad. No omito manifestar que hasta puede ser un plan de actividades debidamente autorizado por el juzgador de ejecución, pero pues no sabemos las condiciones en las que fue firmado por parte del sentenciado, que sería lo que generaría la controversia, y pues bueno, ya oiremos a las partes y resolveremos en consecuencia. Bien, el plan de actividades. El tercero se refiere a los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al centro como visitantes, defensores públicos, privados, defensores de los tribunales de amparo y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. La verdad es que, como yo les comentaba, esta parte tiene que ver precisamente con cuestiones del régimen de visita. Se establece en el capítulo 4, en los artículos 58, 59, 60, 61, 62 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y que refiere las personas que pueden ingresar a un centro de reclusión. Primero, la forma de cómo se van a llevar a cabo las revisiones
de las personas que ingresan a un centro de reclusión, las revisiones que se hagan a los dormitorios de las personas privadas de su libertad, así como las revisiones a los alimentos y a las cosas que llevan las personas que van a visitar a los privados de su libertad. Aquí es muy importante el análisis de esta fracción que está establecido, además del 116, también está establecido en la fracción cuarta del 117 y en referencia al régimen de visita. Como ven, todos pueden entrar a un centro de reclusión, todos pueden entrar, la visita del sentenciado, todas las personas legitimadas, tanto en el artículo 126 como en el 108 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pueden ingresar a un centro de reclusión, y cuando les impidamos ingresar, pues bueno, van a interponer su procedimiento administrativo en términos del 106 y posteriormente la controversia jurisdiccional. Ayer me preguntaba un compañero de un centro, un juez, compañero juez de una unidad en centro de reclusión, una circunstancia que se presentó respecto a una controversia que le promovieron, una visita que llevaba uñas postizas. Le impidieron el paso, los custodios no le dejaron ingresar, de hecho la llevan ante el comité técnico del centro de reclusión, y el comité técnico, dentro de las sanciones establecidas en el artículo 40 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el de 38, 39, 40, le suspende su ingreso y la visita, ¿no? Entonces se lleva a cabo su procedimiento administrativo y el director del reclusorio ratifica la sanción. Y no solo ratifica la sanción, sino que le dice que como no tiene cómo acreditar el vínculo familiar con el sentenciado, pues le suspende la visita con carácter de definitivo, o sea, para siempre. Entonces llega a controversia y el punto medular de la suspensión de la visita fue la cuestión de los postizos. No se establece dentro de los protocolos como uñas postizas, sino la prohibición de ingresar cualquier tipo de postizo, a reserva de que esté debidamente autorizada y acreditada por un médico tratante, por alguna circunstancia, un tema de cáncer que deba llevar una peluca, cejas o alguna cosa. Si no, todo lo demás se denomina como postizos, que vulneran la seguridad del centro de reclusión. No obstante, y también debe aclararse que dentro de los centros de reclusión se tienen comunidades, personas de la comunidad LGBTIT, ¿sí? y transexuales vestidos como en carácter de mujer, pero se tienen identificadas y en un dormitorio determinado. Entonces, el hecho de los postizos, cualquier tipo de postizo, vulneraría la seguridad penitenciaria. Entonces, en razón de eso, al llamar a controversia a las partes, pues bueno, ya no sé la resolución que va a tomar el compañero, pero lo que sí es que la base de la acción es precisamente el impedimento o la suspensión de la visita por llevar postizos. Ya después de la sanción excesiva que se le impuso, que pasó inicialmente de 15 días de suspensión a suspensión definitiva, sería carácter
de otra revisión en controversia. De entrada, respecto a la utilización de los postizos para ingresar al centro de reclusión y que tuviera un carácter de vulneración a las medidas de seguridad. Desde mi punto de vista, ratificaría la sanción para el ingreso de esta persona con uñas postizas. Parece algo muy exagerado, parece una circunstancia muy, como muy, además de estarle ahí revisando las uñas postizas, ¿no? Cómo le hizo el custodio. Sin embargo, déjenme decirles que de verdad es una vulneración a la seguridad, en ese ejemplo, las uñas postizas. Vía hormigueo, como le llaman, de poquito a poco ingresar cosas para cambiar la fisonomía o a una persona a través de estos postizos, se puede dar de esa manera poquito a poco. A lo que quería llegar era precisamente eso de que nos vamos a encontrar en este tipo de controversias ante esas circunstancias. Impugnación por sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de su libertad. 117, fracción tercera. Ya, no es en referencia a como lo voy describiendo, fue nada para el tema, ¿no? Sanciones administrativas impuestas a las personas. Estas se refieren al régimen disciplinario establecido en el artículo 38 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Recordemos que las sanciones administrativas deben ser impuestas por la autoridad penitenciaria en base a los principios de necesidad, proporcionalidad, razonabilidad y desde luego culpabilidad. Y además en el reglamento de los centros de reclusión hay un parámetro establecido que señala que los custodios, al momento de detectar una actividad presuntamente de falta al reglamento o hasta de la comisión de algún hecho delictivo, el custodio podrá valorar si se trata de una conducta grave o una conducta no grave. Por ejemplo, si detectan a un sujeto ya drogado, ya un día de visita, después de la visita, como les dejan dinero, compran lo que sea para drogarse y ya lo encuentran todo drogado. Eso no es una sanción administrativa, eso amerita un estudio por parte de la autoridad penitenciaria para verificar el origen de toda esa droga o lo que permitió que el sujeto estuviera drogado. Pero hay muchos custodios todavía que por el hecho de que el sujeto está drogado, tomado o lo que sea, lo agarran y se lo llevan al área de conductas especiales. Lógicamente, eso sería un acto para llevarse a controversia, ¿sí? El otro supuesto es de que los custodios saben también que hay conductas dentro del régimen de sanciones administrativas que no deben tener el carácter de canalizarlos al área de conductas especiales. Por ejemplo, si en el recorrido de los custodios, que le llaman rondín, porque son los que rondan por ahí por todas las áreas del centro de reclusión, detectan un sujeto, un interno con no sé, un objeto apto para agredir, pero lo hizo, es un pinzón, no sé si lo conozcan, con el que tallan madera. Al final es un objeto apto para agredir, pero el sujeto es carpintero, es artesano, ¿no? Que hay muchos artesanos, y aún así
el custodio lo lleva a conductas especiales. El reglamento de los centros de reclusión establece que solo las conductas consideradas como graves en la Ley Nacional de Ejecución Penal y que se establecen en el artículo 40 de la propia ley, solo estas son sujetas a conducir al sujeto, en lo que resuelve el Comité Técnico Interdisciplinario, al área de conductas especiales. Mientras, nada más tomará su nombre y lo citará ante el Consejo Técnico Interdisciplinario el siguiente miércoles para que el Consejo, en reunión plena, en el pleno del Consejo Técnico, resuelvan si le imponen una infracción en términos, desde luego, del artículo 41 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece como sanciones administrativas en el régimen disciplinario del 38, establece la amonestación, la separación del dormitorio, el cambio de dormitorio de donde se encuentran al de conductas especiales, o el cambio de ese dormitorio a otro de condiciones menos óptimas para esta persona privada de su libertad. Y estas sanciones, desde luego, impuestas por el Pleno del Consejo, del Comité Técnico del Centro de Reclusión. Recordemos que con la Ley Nacional de Ejecución Penal pasa el Consejo Técnico Interdisciplinario a ser Comité Técnico, ¿sí? Comité Técnico, sus funciones en el 17 y 18 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Luego, entonces, estas sanciones administrativas podrán ser, desde luego, impugnadas ante el propio Comité Técnico Interdisciplinario en el término de los siguientes 3 días. Si no está de acuerdo con la resolución impuesta por el Comité Técnico Interdisciplinario, generará la posibilidad de elevarla a una controversia jurisdiccional, donde revisaremos la sanción administrativa que le fue impuesta al sentenciado, a la persona privada de su libertad. Bien, el siguiente punto respecto al 117 en la fracción tercera es los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. En este punto, recordemos, tenemos 3 tipos de traslados conforme al artículo 49, 50, 51 y 52 de la Ley Nacional. Traslados voluntarios. Desde luego, esto se especifica el procedimiento para este tipo de traslados. Como su nombre lo señala, voluntarios. El sujeto quiere trasladarse del reclusorio norte al oriente en términos de lo que establece el 18 constitucional, que dice que se estará en el centro de reclusión donde esté más cerca su domicilio. Lo solicita, debe haber anuencia de cupo por parte del reclusorio receptor. De igual manera, en otra entidad federativa debe haber acuerdos de los que establece el 18 constitucional entre los estados o entre la federación y los estados, y solicita irse a Pachuca, por ejemplo. Debe concebirse primero la anuencia de cupo de ese centro de reclusión y que esté debidamente sentenciado, ejecutoriado, para llevar a cabo el traslado voluntario. Ante la negativa del traslado voluntario, bueno, procederá el medio de impugnación de controversia jurisdiccional, donde le voy a explicar al juez de ejecución, el sentenciado va a explicarnos el motivo por el que él desea trasladarse a Pachuca y el Comité Técnico Interdisciplinario le negó dicho traslado. Y bueno, la contraparte del sistema penitenciario explicará los motivos de su negativa a dicho traslado. El siguiente traslado es los traslados no voluntarios. Estos traslados no voluntarios únicamente requieren de la petición de la autoridad administrativa para con el juez de ejecución, mismo que tendrá el término de 72 horas para resolver respecto a dicho planteamiento de este traslado involuntario. Traslados involuntarios tienen que ver con cuestiones de lo que ya analizamos anteriormente, cuestiones de internamiento, cuestiones de conducta.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el reclusorio norte tengo un sujeto que cada 8 días está robándose algo, está teniendo sustancias prohibidas, objetos prohibidos, además de las vistas a las autoridades correspondientes para el inicio de una carpeta de investigación por la probable comisión de algún hecho delictivo, además el procedimiento ante el Comité Técnico Interdisciplinario y una sanción correspondiente que, no obstante, no lo referí, pero que no se señala en la ley nacional los márgenes de sanción que se establecen. Sí se señala que dichas sanciones no podrán rebasar los 15 días, por tanto se tiene como la sanción máxima para separar de un dormitorio a otro será de 15 días. Bien, estas dos acciones de conducta y de establecimiento de dormitorio o de centro de reclusión van a ser las que versen respecto a esta controversia. Por ejemplo, les comentaba este sujeto que en el reclusorio oriente está a cada rato una sanción, va a ser un sujeto destinado a un traslado involuntario, es decir, él no quiere irse a los Sebasep, ahora ahí a un costado del reclusorio norte, que no obstante que tiene una característica especial para donde se van a internar a los delitos de excepción, que es delincuencia organizada, trata de personas, secuestro, también allí van a llegar las personas conflictivas de los centros de reclusión. Muchos que trabajamos en el tribunal, en juzgados de escritos, han recibido muchos amparos por los traslados que se han llevado a cabo de los reclusorios norte, oriente y sur a los Sebasep o a la Torre Diamante que se encuentra en el Ceresova, y precisamente son traslados involuntarios que tienen que ver con esta parte de conducta o de cuestiones de internamiento. Sujetos que por su pena, no obstante que es homicidio calificado, pues es diverso, 6, y tiene una pena de 250 años, como Orlando Magaña, pues tiene que ser trasladado del reclusorio oriente a la Torre Diamante, ¿no? Entonces ahí hablamos de traslados involuntarios. Y el tercer tipo de traslados son la excepción a los voluntarios. Estos tienen el carácter de urgencia, de necesarios para la autoridad penitenciaria, y solo se puede dar en 3 supuestos, ¿sí? En los casos donde se trate de sentenciados por delincuencia organizada, trata de personas o privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. En el supuesto de que se acredite fehacientemente que hay riesgo, ya sea de salud o de seguridad para el propio sentenciado que va a ser trasladado u otra persona con la que tenga algún conflicto. Y la tercera condición es de que se establezca claramente, fehacientemente, que hay riesgo de ingobernabilidad por parte de este sentenciado en el centro de reclusión. Entonces se estará a llevar a cabo este traslado que es una excepción al traslado voluntario. Desde luego la autoridad administrativa va a tener un término de 24 horas para notificarle al juez de este traslado, y nosotros, los jueces de ejecución, vigilarán la legalidad de dicho traslado y resolverán en el término de 48 horas la petición de la autoridad penitenciaria respecto a la validez de legalidad de dicho traslado, y que ya veremos más adelante en concreto el procedimiento. Y llegamos al punto donde hemos tenido un poquito de diferencias entre nosotros, desde luego válidas y legítimas, y en aras de establecer criterios
que mejoren el procedimiento de ejecución de la pena. En este caso, las controversias jurisdiccionales. La fracción cuarta del 116 de la Ley Nacional y su artículo 118, que refiere sobre la duración, modificación y extinción de la pena. ¿Por qué es esta cuestión de diversos criterios? Porque se establece que a lo que se refiere a que la controversia se generará por condiciones de incumplimiento en la sustitución penal, en la sustitución de penas, no tiene que ver, es algún criterio de algunos compañeros, no tiene que ver con la sustitución penal a que se refiere el Código Penal de la Ciudad de México en concreto. El tratamiento en libertad, el tratamiento en semilibertad y la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Si bien es cierto, en el 118 se establece esta parte de las personas que se encuentren en incumplimiento de lo que establece el artículo 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es decir, la sustitución de penas privativas de libertad por penas no privativas de libertad. En el caso por ejemplo, podrá solicitar la sustitución de una pena privativa de libertad por una no privativa de libertad los sentenciados, y como lo refiere el 144 en su fracción primera, los sentenciados que tengan hijos menores de 12 años o que se encuentren en una situación de precaria de salud o de capacidades diferentes. La segunda condición es la incompatibilidad de la pena impuesta con la salud del sentenciado. La tercera se refiere a cuestiones de que en base a un programa de tratamiento de desintoxicación, de farmacodependencia que lleve a cabo la autoridad penitenciaria en los centros de reclusión, las personas sentenciadas podrán acceder a una sustitución de una pena privativa de libertad por una pena no privativa de libertad. Entonces, dicen algunos compañeros que luego entonces este tipo de controversias de revisión de incumplimiento de las obligaciones en los sustitutivos penales y la suspensión condicional de la ejecución de la pena no amerita ni refiere una controversia jurisdiccional, y que en esencia lo que señala el 118 en su fracción cuarta se refiere única y exclusivamente a cuestiones del artículo 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. A ese punto me refiero que definitivamente respecto al espíritu señalado en la Ley Nacional de Ejecución Penal y definitivamente en las discusiones para la elaboración de esta ley que iniciaron en 2014 en el Congreso de la Unión, alguna diputada hizo referencias respecto a ello y me permito señalarlo tal y como lo manifestó. Dice: con la Ley Nacional de Ejecución Penal y en materia de controversia se da mayor claridad a los procedimientos que surjan con motivo de estas controversias en ejecución penal y se desarrollará el procedimiento jurisdiccional que conocerá el juez de ejecución relacionado propiamente con la ejecución de las sentencias condenatorias firmes que contemplen penas privativas de la libertad y las no privativas de libertad. Es decir, no nos enmarca
únicamente al 144, sino refiere que pueden ser revisadas los incumplimientos de las obligaciones de los sentenciados que optaron por tratamiento en libertad, en semilibertad y suspensión condicional de la ejecución de la pena, a revisarlos a través de una controversia jurisdiccional y en su caso llegar a la revocación de este sustitutivo o beneficio, ordenar su reaprehensión y que cumpla lo que le falta de la pena impuesta privativa de libertad, desde luego el sujeto en prisión. Bien, otros puntos que se plantean en el artículo 118 como controversias jurisdiccionales, está la fracción quinta, la adecuación de la pena, su aplicación retroactiva en beneficio de la persona. Esto tiene que ver con adecuaciones de pena o traslaciones del tipo penal. Y nada más, si no se aplica de manera oficiosa, pues bueno, el sentenciado tendrá la oportunidad de promover una controversia jurisdiccional para su aplicación. La prelación, acumulación y cumplimiento simultáneo de penas, esto tiene que ver desde luego con, en el caso del Código Penal para la Ciudad de México, el artículo 33 de este propio código, que establece la posibilidad de la sucesividad de las penas. Desde luego en la unidad de gestión de Sullivan tenemos el criterio de que si es un acto delictivo y que derivó en una sentencia condenatoria posterior al beneficio que nosotros otorgamos, es una causal de revocación y por tanto no habrá estudio de la sucesividad que se refiere el 33 del Código Penal. Sin embargo, si es un asunto y que nos llegan muchos de una circunstancia anterior a nuestro beneficio, podremos entrar desde luego bajo ciertas circunstancias y medios de prueba que ofrezcan las partes a la probabilidad de establecer la sucesividad del cumplimiento de las obligaciones de dos o más beneficios en la coordinación de sentenciados en libertad. Asimismo, el cómputo de la pena privativa para efectos del cumplimiento de la pena, cuando son dos o más, se establecerá lo que establece el Código Penal Federal de la simultaneidad únicamente de la prisión preventiva. Este asunto podrá ser recurrido a través de una controversia jurisdiccional al no estar de acuerdo alguna de las partes respecto a ello. El procedimiento jurisdiccional está establecido en el artículo 120 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Muy rápido, ante la petición de alguna de las partes legitimadas para ello, nosotros como jueces de ejecución emitiremos un auto donde admitamos dicha controversia o prevengamos a la parte que lo promovió para efecto de dilucidar alguna circunstancia. Este tendrá 72 horas para desahogar esa vista y si ya la desahoga o no hay o ya es un auto de admisión, se le dará vista a las partes por 5 días para que contesten la acción y promuevan sus medios de prueba. Posteriormente se fijará fecha de audiencia. Agotado este término, fijaremos fecha de audiencia para que en una audiencia en oralidad se dilucide la controversia jurisdiccional y se determine la resolución correspondiente, que el juez de ejecución tendrá 5 días para emitir la correspondiente resolución por escrito. Estas resoluciones, en términos del artículo 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, desde luego son apelables. Y les digo, y ahora con mayor claridad, tenemos más claridad en base a este acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura para efecto de que reunió todos los acuerdos existentes en materia de ejecución, en materia de controversias.